Para usted que está aquí escuchando este audio, deseamos bendiciones de Dios y le agradecemos por compartir este comentario de la lección de Escuela Sabática. Lleva como título Jesús, el ancla del alma. Texto para memorizar Hebreos 6, 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:11 a 6:20 interrumpe la exposición teológica sobre el sacerdocio de Jesús en nuestro favor. Pablo inserta allí una dura advertencia sobre el peligro de apartarse de Cristo. Aparentemente, el pueblo corría un grave peligro de descender por la pendiente resbaladiza de la autocompasión y la falta de fe. El apóstol Pablo le preocupa que sus lectores y oyentes hayan perdido el sentido espiritual debido a las situaciones difíciles que afrontaban y, por lo tanto, que hayan dejado de crecer en su comprensión y experiencia del Evangelio. ¿Es este un peligro para todos nosotros? El desánimo a causa de las pruebas, que nos apartemos de Dios por causa de las dificultades que afrontamos en el mundo. La misma preocupación que Pablo tenía debemos tener nosotros hoy. No apartarnos de la gracia divina por causa de las dificultades que sobrevendrán cada día en el mundo. Sin embargo, la dura advertencia culmina con un afectuoso aliciente. Pablo expresa fe en sus lectores y exalta a Jesús como la personificación de la promesa inquebrantable de salvación de parte de Dios. Hebreos 6, 9 al 20. Este ciclo de advertencia y ánimo se repite en Hebreos 10, versículos del 26 al 39. Estudiaremos este ciclo y nos enfocaremos en las enérgicas palabras de aliento que Jesús nos brinda. Lección para el día domingo, que está titulada Gustar de la buena palabra. Texto de esta sección 6, 4 y 5 de los Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pablo se refiere aquí a la experiencia de la conversión. La experiencia de aquel que ha aceptado al Señor y ha participado de los dones celestiales, el Espíritu Santo, la predicación del Evangelio. Saben, mis hermanos queridos, que esa experiencia es una experiencia que fácilmente no es reemplazable por las cosas de este mundo. Quien ha disfrutado de esos actos, los actos de la conversión, no le es fácil apartarse de ellos. El suceso de la no conversión es muy común en aquellos que ingresan a los caminos de Dios. Son bautizados, pero ellos no tienen la experiencia de la conversión. No estudian la palabra de Dios, no oran, se congregan esporádicamente y finalmente se apartan de esa bendición. No todos los que se apartan han experimentado la conversión. Es un acto de Dios que nosotros busquemos de su palabra. Es un acto de Dios que nos apartemos de las tinieblas y que sintamos la liberación del pecado. Esto no es nuestro, es un don celestial. Somos participantes del Espíritu Santo y así entonces vivimos día a día esa experiencia de unidad a Dios a través de su palabra. Este es un don que todos estamos llamados a recibir. ¿Qué haremos entonces cuando tengamos esta experiencia? Como dice Gálatas 5, 22 y 23, Dios nos otorga el poder para cumplir su voluntad. Gustar de la buena palabra de Dios, Hebreos 6:5, es experimentar personalmente la verdad del Evangelio. Primera de Pedro 2, 2 y 3. Los poderes del siglo venidero se refieren a los milagros que Dios realizará para los creyentes en el futuro. La resurrección, Juan 5, 28 y 29.
la transformación de nuestro cuerpo y la vida eterna. No obstante, los creyentes están comenzando a gustar de ellos en el presente. Han experimentado una resurrección espiritual, Colosenses 2:12 y 13, una mente renovada, Romanos 12:2, y la vida eterna en Cristo, Juan 5:24. Pablo probablemente tenga en mente la generación del desierto que experimentó la gracia de Dios y su salvación. La generación del desierto fue iluminada por la columna de fuego. Nehemías 9, 12 al 19. Salmo 105, versículo 39. Disfrutó del don celestial. El maná. Éxodo 16, 15. Experimentó el Espíritu Santo. Nehemías 9, 20. Gustó la buena palabra de Dios, Josué 21, 45. Y los poderes del siglo venidero en los prodigios y señales realizados en su liberación de Egipto, Hechos 7:36. Sin embargo, Pablo sugiere que así como la generación del desierto apostató de Dios, a pesar de esas evidencias, Números 14:1 al 35, la audiencia de Hebreos corría peligro al hacer lo mismo, a pesar de todas las evidencias del favor de Dios que habían disfrutado. Esa experiencia, mis hermanos, desagradable de la Iglesia de Dios a través de los tiempos, también es la experiencia de la Iglesia hoy. Estamos en la misma condición, en los mismos peligros, o sea, debemos tener las mismas precauciones de no apartarnos del Dios vivo, de experimentar día a día la iluminación celestial. Imposible de renovar, Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Este es uno de los pasajes que a muchos ha confundido. ¿Por qué? Porque dice el texto que es imposible, y sobre todo el versículo 6 que tiene la expresión y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora, mis hermanos, ¿a qué estaba haciendo mención el apóstol Pablo? Primero, no es que al apartarse de Dios ya haya imposibilidad para volver. Siempre el pecador recibe de Dios su misericordia. No es algo extraño que alguien que ha gustado de las cosas de Dios se aparte de ellas. Hemos visto esos casos de hombres, líderes, de pastores, de ancianos de iglesia y en general el creyente que ha estado en los caminos de Dios y se aparta de ellos. ¿Puede él volver? Por supuesto que sí. Pablo se está refiriendo más bien aquí a la imposibilidad de encontrar salvación en otro lugar que no sea a los pies de Jesús. Si usted se fija, mi hermano querido, Mateo 16:24 habla de tomar la cruz. Hemos sido llamados a tomar esa cruz, a tener renovación. Romanos 6:6, Gálatas 2:20 y 5:24, a ser crucificados como Pablo había sido crucificado junto con Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta experiencia puede ser la experiencia para alguien que se ha apartado de Dios. La lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte. Romanos 8, 7, 8 y Gálatas 5, 17. Es una batalla difícil, que no se gana de una vez. Este pasaje no se refiere a la persona que a veces fracasa en la batalla contra el viejo hombre y la carne. Este pecado se refiere a la persona que, después de haber experimentado la salvación genuina y lo que ésta implica, Hebreos 6, 4 y 5, decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener y procede a terminar su relación con él. Es decir, mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe la esperanza de la salvación. Amén. Esta es una bonita expresión de lo que estamos estudiando. No hay imposibilidad para volver. La imposibilidad está en la decisión de aquel que, habiendo experimentado
la experiencia con el Señor se aleja y ya no vuelve a tener ningún contacto con las cosas divinas. ¿Conocemos a esas personas? Sí, se alejaron y hoy no quieren saber nada de Dios. Allí hay una dificultad para este que le ha cerrado la puerta al Señor. Y como decía el comentario que ha leído María Eugenia, ya ven a Cristo como un enemigo. Una pregunta para que la analicemos. ¿Qué significa morir al yo? ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué es lo que te resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? Mi hermano querido, haber disfrutado de los dones de Dios y dejarlos a un lado es una experiencia triste. Lección para el día martes. No queda más sacrificio por los pecados. En nuestra parte anterior hablábamos de que ¿a dónde iremos? ¿Dónde irás tú que no sea Jesús para encontrar salvación? Una vez que nos apartamos del Señor, ya no queda más sacrificio. ¿Qué más el Señor podría hacer? Apartarnos de Él es dejar la salvación a un lado. Esta es una advertencia que hace el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, 4 al 6 que hemos leído. Es similar a la advertencia que se encuentra en Hebreos 10, 26 al 29. ¿Qué dice? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hay aquí unos puntos que debemos analizar. Dice el texto, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si hacemos esto voluntariamente, a plena conciencia, ¿qué queda por nosotros? ¿Qué sacrificio queda? No queda sacrificio. Habrá entonces una horrenda expectación de juicio. Apartarnos de Dios es comenzar a sufrir ese juicio que, dice el apóstol en el texto, devorará. Mis hermanos, no hay lugar donde podamos ir y encontrar la paz que una vez hemos tenido. Por eso yo debo recalcar en esta lección que es imposible para nosotros un lugar donde podamos encontrar reposo. Si hemos tenido esa experiencia y estamos apartados de ella, ¿dónde podríamos ir? ¿Qué quedaría para nosotros? ¿Qué otro lugar hay para encontrar reposo y encontrar paz? No hay otro lugar. Así que, mi hermano, si posiblemente estamos hablando para alguien que, habiendo pasado por la experiencia de haber recibido de Dios estos dones y no los experimenta ahora, es hora de volver. Es hora de volver por el camino. ¿Dónde más podrías tú encontrar paz si no es a los pies del Señor Jesús? Cosas mejores. Después de la fuerte y sincera advertencia de Hebreos 6, 4 al 8, Pablo expresa su confianza en que los lectores no se hayan apartado del Hijo ni lo harán en el futuro. Cree que su audiencia recibirá la advertencia y producirá los frutos apropiados. Son como la tierra, que Dios cultiva y produce los frutos que Él espera. Estas personas recibirán la bendición de Dios. Hebreos 6, 7, que es la salvación. Hebreos 6, 9. Hebreos 6, 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Hemos experimentado esto, mis hermanos? ¿Hemos experimentado el que nos preocupamos los unos para los otros? Es decir, nosotros sentimos
que las luchas de mi hermano, que sus fracasos, que sus éxitos también son míos? Mi hermano y amigo querido, tenemos una experiencia que renovar todos los días. Hemos sido llamados, como dice el apóstol Pablo en el texto, a no ser perezosos. Recuerden, hay peligro en alejarnos de Dios. Hay peligro en que no maduremos. Hebreos 5:11 y 6:12 nos hablan claramente de esto. Debemos ya tener una madurez. Debemos vivir la experiencia con el Señor. Hay cosas mejores, pero esas cosas mejores no las podremos obtener a menos que nosotros demos el paso de la fe. Que Dios nos ayude a vivir esta experiencia y a disfrutar de esas cosas mejores que Él tiene preparados para nosotros. Hebreos 2:10, las obras que Él ha puesto para que vivamos en ellas. Jesús, el ancla del alma. Hebreos 6:17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta adelante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Estamos terminando el estudio de la lección con una advertencia. Si Jesús es el ancla de la fe, Pablo nos advierte del peligro de apartarnos de esa ancla y perder nuestra seguridad. La seguridad está solo en Jesús. No hay otro lugar donde nosotros podamos disfrutar de esa experiencia. Y un detalle más, el Señor nos recuerda sus promesas. Sus promesas hechas bajo juramento son promesas irrevocables. Es para nosotros disfrutarlas. ¿Conoce usted a alguien que se ha apartado de la fe? ¿A alguien que está en el valle de la indecisión? ¿Conoce usted a aquel que una vez gustó de esa experiencia y hoy no la vive? Es posible que sí. Tal vez usted se acuerda de sus predicaciones. Tal vez usted recuerda que lo vio predicando desde un púlpito, lo vio dando estudios bíblicos, lo vio viviendo la experiencia del Señor. A veces cuando nos sucede esto pensamos, ¿se habrá olvidado de lo que él aprendió? ¿Será que Jesús ya para él no importa? Y de alguna manera somos llamados a atraer a estos que se han apartado a los caminos de Dios. Tenemos una promesa, muchos volverán. Lastimosamente, otro gran grupo nunca más volverá. Pero nunca abandonemos esa esperanza que tenemos de que aquellos que no están hoy puedan regresar. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Rendir el yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Ahora bien, para que el alma sea renovada en santidad, ha de someterse antes a Dios. Camino a Cristo, página 66. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús, y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. A causa de su profundo amor hacia Cristo, Juan deseaba siempre estar cerca de él. El Salvador amaba a los 12, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era más joven que los demás, y con mayor confianza infantil abrió su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con Cristo, y mediante él las más profundas lecciones espirituales de Cristo fueron comunicadas al pueblo. La belleza de la santidad que lo había transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y su amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro.
Libro de Elena G. de White, Hechos de los Apóstoles, página 404 y 405. Hermano y amigo querido, gracias por estar hasta este punto con nosotros. Gracias por compartir la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga. Seguimos orando por usted y usted por nosotros. Paz de Cristo.